y Federico Anlíquer como presidente de CEPA tienen que ser procesados y tienen que ir presos, le guste o no le guste a Nayib. El presidente Nayib acaba de despedir al presidente del Banco Central de Reserva, pero usted también despidió a uno. ¿Cómo es ese análisis? Sí, pero son circunstancias diferentes. Sí, son circunstancias diferentes. Yo me imaginé que me iba a preguntar eso, son circunstancias diferentes. Yo removí al primer presidente del BCR porque no había coincidencia entre su visión económica, entre la visión económica que tenía el presidente del Banco Central de Reserva con la visión económica que tenía el gobierno. Tanto así que después de removerlo, él se fue a trabajar a la banca multilateral, al Fondo Monetario Internacional. Es decir, su visión de lo que había que hacer en el país en términos económicos coincidía más con la visión del Fondo Monetario Internacional que con la visión de mi gobierno. Pero Nayib despidió a este funcionario porque lo fue a poner en evidencia a la Asamblea Legislativa cuando fue citado por la Comisión Investigadora de la Colocación de Letras del Tesoro Público y de Préstamos Internacionales. Claramente, el señor expresidente del Banco Central de Reserva, el licenciado Martínez, dijo que el gobierno había tenido una disponibilidad de 2.600 y pico millones de dólares en esta pandemia, provenientes de deuda externa, que es la deuda contraída a través de la banca multilateral, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, o BIRF, el Banco Centroamericano de Integración Económica, Japón, el gobierno de Japón, y de deuda interna proveniente de la emisión de letes, que son letras del Tesoro Público, y CETES, que son certificados del Tesoro Público que no pasan por la Asamblea Legislativa. De la deuda interna y de la deuda externa, a El Salvador le entraron, al Banco Central de Reserva le entraron 2.600 millones de dólares. Le entraron más de 3.200 millones de dólares, pero el Banco Central de Reserva le entregó al Ministerio de Hacienda cerca de 2.600 millones de dólares. Y con esos 2.600 millones de dólares ha podido el gobierno cubrir la falta de ingresos tributarios que anda por el orden de los 400 millones de dólares que se han caído de abril a agosto, producto de la poca actividad económica que ha tenido el país. Ha podido entregar los $300 que, según el gobierno, entregaron como bono a las familias pobres del país. Han podido comprar las canastas alimenticias, han podido también hacer las compras del Ministerio de Salud Pública, entre ellos 60 millones para el nuevo hospital de Sifu, que dicha sea de paso, el ministro de Obras Públicas dijo que iba a estar terminado en julio, y hoy ya estamos en septiembre, finalizando septiembre, 2 meses después, y ni siquiera las paredes están puestas de la llamada tercera etapa. Entonces han podido pagar todo eso y han tenido una disponibilidad un poco más de 600 millones de dólares después de pagar todo esto, con lo cual pudieron haber pagado el FODES, los más de 70 millones que le deben a los alcaldes y que debían de haber estado en el presupuesto, pero podían sacarlo de ahí. Pudieron haber pagado también las pensiones para los veteranos de guerra y excombatientes del FMLN, que deberían de haber estado en el presupuesto 2020, pero que no lo provisionaron y que podían haberlo sacado de acá. Es decir, el gobierno ha tenido dinero. Las lágrimas de cocodrilo de Nayib Bukele, en el sentido de que no ha tenido ni un centavo de dólar partido por la mitad, es una tremenda falsedad. Ha tenido suficiente liquidez. La pregunta es, en base a lo que usted me ha preguntado a mí, ¿y dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata? No quieren dar cuentas de esa plata. El ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Pablo Anlíquer Infante, no permite que lleguen los auditores
de la Corte de Cuentas de la República a auditar el manejo que ha hecho él del gasto público durante esta emergencia. No le proporcionan información a la Corte de Cuentas de la República. No le proporcionan información al público. Cierran el portal de Comprasal para que uno no tenga acceso a esa información. Entonces, hay suficientes indicios de corrupción que ha revelado la prensa investigativa y la oposición en El Salvador. Nayib no da ninguna información ni sus funcionarios de cómo están manejando el gasto público. Lo menos que uno puede pensar es que hoy más que nunca necesitan cortinas de humo para ocultar todo eso. Necesitan cortinas de humo para ocultar los dineros utilizados durante la pandemia y que ingresaron al Banco Central de Reserva y por lo tanto a las arcas de la hacienda pública, por más que Nayib diga que no ha tenido liquidez. Necesitan ocultar los indicios de corrupción que ha revelado la prensa, que ya van varios, y de varios ministros, que incluso han comprado a sobreprecios. Necesitan ocultar, el intento de golpe militar cuando ocuparon la Asamblea Legislativa con fuerzas militares el pasado 9 de febrero. Necesitan desviar la atención y ocultar el bloqueo que le han hecho al juez de San Francisco Gotera para inspeccionar los archivos militares y poder aclarar el caso del Mozote, que está en proceso judicial en estos momentos. Necesita tirar una cortina de humo para ocultar el delito de desacato que han cometido al seguir exigiendo las pruebas negativas de COVID para autorizar el ingreso de salvadoreños y residentes permanentes al país. Necesitan ocultar y tirar una cortina de humo sobre las negociaciones ilícitas que han realizado funcionarios del gobierno de Nayib Bukele con la pandilla de la MS-13. Todo esto necesitan ocultarlo, todo eso necesitan opacarlo o bajarle perfil y por lo tanto necesitan también construir cortinas de humo, y a eso se debe lo que hoy aparece publicado en el diario La Página. Mire, el diario La Página lo están utilizando porque como lo está administrando el CONAV para crear esas cortinas de humo. Primero, Ernesto Sanabria publicó una información que se inventó de que el Ministerio Público de Guatemala me estaba investigando a mí por un supuesto lavado de dinero y por recursos que yo intenté meter a Guatemala, a un banco de Guatemala. El Ministerio Público aclaró que no existe ese expediente y que no existe esa investigación. Luego, después, se fueron en contra de un periodista de El Faro para ocultar las negociaciones con las pandillas que luego El Faro iba a revelar. Se fueron contra Héctor Silva Ábalos de la revista Factum para tirar una cortina de humo y atacar a el director de Factum por las revelaciones que ha hecho de los casos de corrupción durante el gobierno de Nayib Bukele. Y ahora se van en contra de uno de los diputados más agresivos y más opositores que tiene Nayib en la Asamblea Legislativa, como es Rodolfo Parca. Entonces no cabe ninguna duda que es la estrategia que está siguiendo, la estrategia de desinformación que está siguiendo Nayib de cara a las elecciones del próximo año. Según los datos que dio el presidente del Banco Central de Reserva, que acaba de ser despedido, el gobierno manejó 15 millones de dólares, más de 15 millones de dólares diarios. Bueno, pero pasemos quizás a la última pregunta, presidente. Ya no ganó el tiempo, pero vamos. ¿Cuáles son sus expectativas para las próximas elecciones del 2021, febrero 28? La Universidad de Gaviria afirma que a través de una encuesta que el partido bukeliano ganará 70 diputados. Y cuando hicieron una encuesta con los centros de contagio, dieron una nota de 5.5, le daban la nota al gobierno, a Nayib. ¿Está usted de acuerdo de que es posible que el gobierno, que el partido bukeliano gane 70 diputados en las próximas elecciones? Adelante. Es muy prematuro
plantearse los escenarios posibles para las elecciones de febrero del próximo año, no solo porque estamos a 5 meses de las elecciones, conocemos nada más los candidatos, pero no conocemos cuáles son sus propuestas de gobierno, y esas cuentan mucho al momento de decidir el voto. La encuesta de la Francisco Gaviria me merece respeto, pero hay un problema metodológico que algunos expertos en encuestas lo han observado, y es que en el caso de las elecciones para diputados, los números absolutos no funcionan. Aunque en la encuesta aparezca un determinado porcentaje de personas que dicen que van a votar por Nuevas Ideas, eso no significa, o eso no se traduce inmediatamente en un número determinado de diputados o escaños legislativos, porque la elección legislativa tiene un sistema diferente a la elección de consejos municipales o a la elección presidencial, que es el sistema de cocientes y residuos. De tal manera que puede haber un partido que tenga una baja votación con respecto a otro partido, pero que tenga un cociente y un residuo mayor que otro partido contendiente, y por lo tanto logre meter un diputado y el partido contendiente que ha obtenido una votación mayor no lo logra meter. Entonces, ya algunos expertos en materia electoral, como por ejemplo Malcolm Cartagena, que yo lo sigo en las redes, él ha dicho y ha explicado que la encuesta de la Francisco Gaviria adolece de ese error metodológico, y por eso es que puede hacer una proyección de que va a ganar 70 diputados. Para ganar 70 diputados en la elección de febrero del próximo año significa que el resto, 13 diputados, tienen que repartirse entre Gana, PCN, PDC, Cambio Democrático, FMLN y Arena. Eso es imposible. Eso es imposible. Yo lo único que puedo decir, respetando a la encuesta de la Francisco Gaviria, es que habrá que esperar. La encuesta real es la del día de las elecciones, no lo que proyectan las encuestas antes de las elecciones. Ya hemos tenido experiencias anteriores donde las encuestas hacen un pronóstico que al final no resulta. Al final no resulta. Diferente a la elección presidencial, donde si en una encuesta un candidato aparece punteando en las encuestas, es muy posible que al final en una elección resulte ganador, porque ahí sí, el porcentaje de votos suma a favor del candidato que va adelante en las encuestas. Si un candidato, como ocurrió para las elecciones del 2019, como Nayib Bukele, tenía más del 60% la intención de voto, bueno, eso se traduce finalmente en que puede ganar fácilmente una elección presidencial en primera vuelta, como realmente ocurrió, con más del 50% de los votos válidos. Pero en este caso es diferente. Cada departamento tiene un número de diputados y ese número de diputados se establece y se distribuye en base a un sistema de cocientes y residuos que puede perfectamente modificar el escenario o el ajedrez político que tenga la Asamblea Legislativa el próximo año. Ahora, lo que sí no me cabe ninguna duda es que Nuevas Ideas tiene la posibilidad de sacar un buen número de diputados. No por la calidad de los candidatos que lleva, porque realmente la mayoría de ellos no sirven. Imagínese usted que por San Salvador está corriendo Walter Araujo, que es un político de una larga trayectoria en partidos tradicionales, como el caso de Arena. Si Walter Araujo viene de ser presidente de la Asamblea Legislativa, presidente del COEN y presidente del Tribunal Supremo Electoral del partido Arena, luego se pasa a Gana, con el propósito de disputarle votos a la derecha para que ganara Nayib Bukele, y ahora está con Nuevas Ideas. Ese es uno de los casos por mencionarle, pero hay otros candidatos que realmente no tienen ni la idoneidad ni la competencia y no se sabe cuál es su programa de gobierno. Entonces yo diría que hay que esperar. Ahora, que Nuevas Ideas va a sacar un importante número de diputados, yo creo que sí. Lo suficiente como para hacer mayoría simple de 43 diputados, no lo creo.
y mucho menos